Ahora sí, la buena que vamos aquí. La datación de Lucas en el 58-65, eh, mientras Pablo estaba en Cesarea, y el de Hechos, más o menos, la datación temprana es del 63. Pero ¿qué tenemos en el libro? Que está usando una datación tardía, entre el 80 y el 85 después de Cristo. Aquí, si se dan cuenta, Lucas y Hechos están considerados como un solo bloque. Un solo bloque, ¿por qué? Porque por ahí estuve buscando, hubo un señor que se llamó Henry Cadbury, ahí por ahí de 1870 más o menos, hizo un trabajo académico donde presentaba la tesis de que Lucas y Hechos deben de haberse considerado como un solo libro, cosa que, como vemos ahora, este autor también la acuña, un solo bloque, Lucas y Hechos. De hecho se llama el doble trabajo lucano, una cosa así. Entonces, también hay dataciones más tempranas todavía que las que les doy aquí. Hay una de incluso del 42 después de Cristo, que se basa en que, como las cartas están dirigidas a Teófilo, ese Teófilo, según lo, este, lo asocian con uno que se llama Teófilo ben Anás. Imagino que es un judío por el tan solo el hecho de ser hijo de Anás, ben Anás. Pero hasta ahí, no, eso no tiene mayor relevancia. Hay un rango, pero este es el rango más aceptados. Y el libro nos da la datación tardía. Bajo la perspectiva del libro, en la datación tardía, este, tenemos que entre Lucas y Hechos hay una afirmación definitiva del designio de Dios en la evangelización de los paganos, de los gentiles. Entonces, en su contenido combina dos tradiciones: el nacimiento de Juan y Bautista y el nacimiento de Jesús. Tiene comienzo en el templo de Jerusalén, en los libros, y ya a partir del capítulo 4 empieza a mostrar el ministerio hacia los paganos, pero con un detalle que señala el autor: que Jesús nunca abandona Palestina, es decir, siempre estuvo enfocado en la tierra judía. Entonces, con estos puntos, el libro nos menciona que entonces Lucas Hechos, un solo bloque, las dos obras, solo pudo haber sido hecha por iglesias paulinas. Aquí viene el tema, porque el libro no le atañe este a Lucas, que sería en este caso el autor al que se le, por el mismo texto se le atribuye, sino que pudo haber sido hecho por las iglesias, es decir, por el conjunto de iglesias, haber hecho ese documento. Le quita el autor a, a Lucas. Y es lo que hablamos hace rato de hacer una obra seudónima, que me puse a investigar, y hay una diferencia clave entre una obra seudónima y una obra apócrifa. Que la seudónima, en este caso, no se le cuestiona su pertenencia al canon bíblico. Al apócrifo sí, aunque el motivo por la que tanto se hace uno como se hace otro, más que nada es por atribuirle a otra persona la autoría de este documento y así captar la atención. Es decir, ya tenemos una especie de clickbait primitivo desde acá, eh, con ese objetivo de llamar la atención y que su documento fuera leído, fuera distribuido. Parece una triquiñuela, pero pues así lo plantea el libro. Entonces, en esto podemos ver que la predicación de Pablo pasa de los judíos, en Hechos capítulo 2, hacia los paganos, hacia los gentiles, de Hechos 9 en adelante. Mientras tanto, ¿se acuerdan de este grupito de los helenistas que vimos hasta allá atrás, que encabezaba Esteban? Aprovechan a predicar a judíos marginados para pues a ganar adeptos, porque siempre fueron muy pocos. Pero ¿qué pasa? Que cuando Pedro va a predicar, si no me equivoco, Antioquía, ellos también aprovechan para predicar hasta los griegos, pero también Pablo usa ese mismo terraplén, digamos así, esa misma plataforma para evangelizar a los gentiles, tanto unos como otros
usan a Pablo a Pedro, perdón, como puerta de enlace para para evangelizar a los gentiles. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, algo que quieran añadir. Si no, a ver, déjenme revisar tantito. Si está grabando, ajá, está bien, todo bien. En relación a la datación de Lucas y Hechos, Ujú. todavía hay bastante más controversia y dependiendo el sector de teólogos que uno quiera darle más autoridad es lo que uno va tomando, porque por ejemplo, la mayoría de la crítica más moderna de las fuentes sitúa a Lucas y Hechos posterior al 70. Y se habla de que los eventos que describiría Lucas sería de la destrucción de Jerusalén, sería como una profecía post-eventus, por eh, más que nada por la información que da, y sobre todo porque si fuese anterior, muy tempranamente, como en el 45, que hay algunas fuentes, ¿no? La iglesia no estaba tan organizada como se describe en la iglesia de Hechos, que estaba mucho más organizada, tenía un cierto tipo de jerarquización. En cambio, la iglesia, y especialmente las comunidades paulinas, eran muy nuevas y no tenían esa jerarquización aún, sino que eran parte solo del culto doméstico todavía. Entonces, esa es como la principal como polémica que existe para datar los documentos. Lo otro es que si nosotros nos vamos también a las teorías de las fuentes, como es el caso sinóptico, em, también situar a Lucas anterior a Marcos, por ejemplo. Marcos, que pertenecía más a una comunidad mixta, de tipo más judeo-cristiana, em, no da mucho en relación a las teorías de los sinópticos. Entonces, Lucas bebería de Marcos y Marcos es anterior a Lucas y Marcos ya estaría como en el 65 entonces Lucas tendría necesariamente que ser posterior, si aceptamos la teoría de las dos fuentes, ya en relación a la cuestión sinóptica. Entonces, esa es la polémica de Lucas y más que nada, Lucas Hechos, ¿no? Y claro, si bien se le atribuye a Lucas, que era discípulo de Pablo, lo que pretende más que nada el escrito, más allá de la datación misma, es como decía Luis, hacer este tipo de apologética a favor de Pablo. Y supongo que ahora va a seguir hablando de eso. Sí, Eso. ok. Sí, justamente vamos en eso. Ok. Este, perdón, tengo un gato aquí. Pablo, lo que sigue, eh, justamente el objetivo de Lucas y Hechos es que la comunidad cristiana le mostrara a las iglesias judeocristianas, más que nada compuestas de judíos cristianos, que Pablo nunca renegó de su judaísmo y que continuó la brecha de evangelización del apóstol Pedro. Y segundo punto, los cristianos paulinos, demostrarles a los cristianos judíos que no eran diferentes de sus hermanos, que seguían a Pablo, Petrinos y de Bernabé en doctrina y en conducta. Es decir, era una defensa de Pablo también, pero también eh, desde la perspectiva del autor, de las comunidades cristianas que tratando de abrir la puerta, ¿no? Tratando de decir, pues no somos tan feos, no somos tan raros, seguimos al mismo Dios y pues podemos convivir, podemos establecer lazos, ¿no? Que recuerden que hasta este momento ya se están rompiendo y cada vez se van rompiendo el hilo. Entonces, tenemos casi el 85-90 después de Cristo. El libro dice que las iglesias paulinas se sienten capaces de brindar consejos y ejemplos prácticos a los líderes de las iglesias poco experimentadas, que nos dice el libro, que es Tito y Timoteo. Y en esto surgen las cartas pastorales de Pablo, que según el libro son seudónimas, es decir, como le acabo de explicar, las hizo alguien más, un anónimo, que las puso a nombre de Pablo. ¿Cuál es su propósito? Intenta dar la organización a los ministerios en las iglesias, al obispado, al anciano,
al diácono, a las viudas incluso, también en la enseñanza, en la disciplina eclesial, en las ayudas y en la cuestión pastoral. Y entonces también le da esa visión doctrinal en cuanto a la organización interna de la iglesia. Para esto servían las cartas en cuestión de Pablo. Estamos a estas fechas. Y llegamos con lo que nos dice el libro de Efesios, que la datación temprana también supuestamente es en el 62, cuando Pablo está encarcelado en Roma. Pero el libro nos ofrece que la datación es entre el 85 y 90 después de Cristo, que es una carta pseudónima de alguien más, y que todavía de hecho nos dice que pudo haber sido un discípulo de Pablo, que se basó en el libro de Colosenses por las similitudes que encuentran para escribir Efesios. Entonces, ¿qué encontramos en Efesios? En Efesios, que en los capítulos 1 y 3 nos encontramos con la forma de constituir una iglesia que reúna a judíos y a gentiles, y que esto es resultado de la obra divina por medio de Pablo. Y en el capítulo 4 al 6 exhorta a los creyentes a conducirse con vocación en el cuerpo de Cristo. Y por último, aquí nos dice el autor que los herederos de Pablo, es decir, estos discípulos que están haciendo estas cartas en estas fechas, ya empiezan a establecer incluso los principios de existencia y moral de todas las iglesias. Justamente nos decía el libro al principio que hubo 10 años de silencio, y es poco a poco que mediante estas cartas que fueron apareciendo, la iglesia, sobre todo la Paulina, fue ganando su lugar, fue ganando su reputación, y sobre todo que fue compartiendo por así de su madurez de organizarse, de integrarse como iglesia hacia las otras iglesias. Entonces tenemos que hacia el 95 después de Cristo, ahora sí como punto final, los cristianos paulinos ponen a disposición todas las cartas de Pablo, sus escritos originales, que por cierto se tendían a perder, se tendían a dañar porque pues eran papiros de mala calidad, por las persecuciones, por la humedad, por el calor, todos esos factores pues provocaban que se perdieran. Y entonces con esto la iglesia pues ahora sí abre su biblioteca de escritos paulinos, y ya empieza a distribuir pues masivamente a quien quisiera. A la par de esto, las reformas en las sinagogas, si no mal recordamos, lo que estaba con los judíos, el judaísmo farisaico, el famoso no me acuerdo cómo se llamaba el judío, Ben Zakkai, que fue el héroe del judaísmo farisaico, que estaba haciendo sus movimientos en Jamnia, tratando de recuperar el judaísmo farisaico. Y poco a poco también los cristianos empezaban a ver mayores distancias, mayores conflictos, y pues ya no podían estar los dos en el mismo lugar, porque ya el judaísmo en las iglesias judeocristianas ya estaba pasando a ser farisaico, y las iglesias gentiles pues ya estaban desmarcándose de toda esta cuestión. Cuando las iglesias empiezan a ver los escritos, toda la colección, así como si fuera la de Harry Potter, ¿sí? Primero te venden libro por libro y después te presentan toda la colección para que la compres. Pues lo primero que causó respeto, porque pues, causó perplejidad y desconfianza, porque pues lo miraban de lejos, pues a ver si es o no es, pues vamos a ver, a ver si si tiene algo de valor, si es lo que dicen que es verdad. O sea, no había certidumbre de que las cartas fueran de Pablo, no había certidumbre de que fuera a ser un beneficio a la iglesia,
y por tanto lo tenían ahí como de lejitos y bien gracias, no te acerques. Entonces, ya al final, resulta que, esto sí es cine, para que veas, resulta que mientras las iglesias le tenían cierta reticencia a los escritos de Pablo, que se acaban de liberar, que alguien tuvo que recopilar, que alguien tuvo que presentar en un solo paquete, Marción aparece en la escena y resulta que considera incluir en su escritura sagrada, recordemos que Marción le hizo un desbarajuste con el Nuevo Testamento y empezó a seleccionar versículos a su antojo, resulta que él también mete eh, varias cartas de Pablo en su colección, en su escritura sagrada, pues considerándolo pues como canónico, ¿no? O sea, curioso que las iglesias le tenían cierto temor a adquirir esas cartas y circularlas, y llega Marción, sin deberla ni temerla, pues me las llevo, las hago parte de mis escritos y que son canónicas y nadie me las toca. Curiosamente, un hereje tomando en serio las escrituras de Pablo. ¿Qué les puedo decir? Entonces, la gran iglesia, la que estaba sentada en Jerusalén, se reservó el derecho de admitir las cartas. Es decir, con cuidado, vámonos por la sombrita, vamos a leerlos, no te emociones, y se quedan ahí en el limbo, sin autoridad. O sea, no son canónicas entre el siglo II y el siglo III. Entonces, a pesar de todos estos esfuerzos por difundir eh, tanto la defensa de Pablo como el establecer la doctrina en la iglesia, la manera de los ministerios, todo esto, no llegan a convencer a los judíos cristianos. Es decir, no es suficiente argumento para ellos. Y como les decía, el enlace con las sinagogas ya se pensaba ver a romper por completo, prácticamente. Y ya para terminar, porque ya terminamos, entonces, desde la perspectiva del autor, ante los distintos desafíos que se enfrentaba la comunidad cristiana, de las iglesias paulinas, de discípulos de Pablo que no se conocen, surgen cartas pastorales, más que nada, con el objetivo de dar un marco, ahora sí operativo, y doctrinal a las demás iglesias, así como la recopilación y la disposición de las cartas originales de Pablo, aunque no tuvieron tanto alcance, reconocimiento, sino hasta el siglo III, con Agustín de Hipona, que empieza a reconocer su valía, su aportación a la iglesia cristiana. Entonces, pues ya no sé si tengan algo más que comentar, ya terminamos, cortito. Ahora sí estoy a sus órdenes. Gracias, Luis. No, muy bien la síntesis y el tipo resumen del capítulo. Hay varias cosas que decir en relación a este capítulo. Primero, si nos organizamos bien en los hechos, un vistazo histórico rápido, tenemos el rechazo de lo que habíamos visto en los capítulos anteriores, el rechazo de los judíos cristianos de Jerusalén hacia Pablo. Es un rechazo fuerte, especialmente por esta visión más universal que tiene Pablo del cristianismo, a diferencia de lo que les costó al cristiano de Jerusalén salir del judaísmo. Tenemos el líder principal, Santiago, ¿cierto? Que estaba ahí ejerciendo su poder y él tenía una línea mucho más judía de la que tenía Pablo, más judía en relación a su dependencia de la Torá, del Pentateuco. Así que así fue como después de la muerte de Pablo, siguió teniéndose esta noción de que Pablo era como un tipo de opositor a Santiago, quien era un líder máximo. Como habíamos dicho en otras reuniones, dijimos que si tuviésemos que nombrar a algún papa en este tiempo, ese fue Santiago, el hermano de Jesús, cierto, el líder en Jerusalén, ya que él tenía un gran arrastre, era muy respetado y muy seguido por esta dependencia que se tenía aún del judaísmo. Sin embargo, cuando vemos ya la entrada especialmente de los libros como
Lucas y Hechos, como lo que mencionaba Luis. Ahí vemos la apologética hecha por las iglesias paulinas. Los libros nacen en la comunidad paulina. Lucas era, así aceptemos la tradición, que es Lucas el autor, o aceptemos que eran discípulos de Pablo. Igualmente responden a este grupo, ¿no? Al grupo paulino. Y lo que hace Lucas y Hechos es esta apologética para reincorporarse a la gran iglesia. Cuando hablamos de la gran iglesia, estamos hablando de la iglesia protoortodoxa, que sería la iglesia que surge entre los siglos II y III. Ya, aún aquí estamos iniciando recién la iglesia y con una pequeña organización, jerarquización que se da fuertemente con Santiago y con los apóstoles como líderes naturales del movimiento de Jesús, que posteriormente pasó a ser la religión cristiana. Entonces vemos aquí el grupo paulino, ¿cierto? Entrando fuerte a, a hacer su apología a su favor, para reincorporarse después de estos 10 años de silencio, reincorporarse a la vida y ser parte de la iglesia, de esta iglesia que cada vez se separó más definitivamente del judaísmo. En este tiempo surgen varios conflictos más fuertes que se reflejan en los evangelios, como estas disputas con los fariseos, que responden más a lo que sucedía en la época que fue escrita o que fueron escritos los evangelios y hechos, que a lo que sucedía puntualmente con Jesús. Jesús, por supuesto, tuvo estas discusiones igual con los fariseos, ¿no? Pero el énfasis de los evangelistas a poner estos relatos de Jesús, estas experiencias de Jesús con los fariseos, por sobre otras enseñanzas, es porque lo necesitaban las comunidades de este tiempo. Y, y estas disputas que se ven acá ya en esta época, especialmente en el año posterior a la destrucción de Jerusalén, después del año 73, después de la revuelta, la expulsión de los judíos, etcétera, surge aún más fuerte esta separación. Entonces, para incorporarse, los cristianos gentiles hacen todo este tipo de apologética. Se ve a Pablo como que está ahí metido en el concilio de Jerusalén, esta reprensión que le hace a Pedro. Por eso que Lucas cuenta todas estas cosas, para explicar y para ser aceptados también y luego difundir los escritos, ¿no? Por supuesto, nosotros aceptamos la guía del Espíritu Santo en todo esto y fue así como empieza ya la noción de iglesia universal o iglesia católica. Recordemos que tempranamente, ya en el siglo II, Ignacio de Antioquía hace esta referencia, pero también lo hace el documento muratorio, también hace esta referencia a la catolicidad de la iglesia, que tiene que ver con este mensaje universal y no tanto esta como jerarquización posterior de la iglesia después de la gran iglesia, cuando empieza la iglesia imperial. Esto es mucho más anterior, es anterior a Nicea, así que aquí nos encontramos con la iglesia. Alguien tenía una pregunta, parece. Sí, a ver. Era la hermana Nat que decía que por qué el autor consideraba que eran obras seudónimas estas cartas, porque como la datación es posterior al 70, justamente los autores, Pablo, todos esos ya estaban muertos. No pudo haber sido de ellos, entonces por eso tuvo que haber sido alguien más, alguien que no era Pablo, alguien que no era incluso creo que Santiago, todos ellos creo que están datados después del 70, por eso es que no pudo, por eso es que se le llaman seudónimos, porque tuvo que haber sido alguien más porque los autores originales ya estaban muertos, por esa Eh, razón. Sina- claro, Sinati generalmente se dividen las cartas paulinas en protopaulinas y deuteropaulinas, ya en relación a las que son, no hay dudas de que las escribió Pablo, y otras que se tiene dudas del autor. Y como dice Luis, responde a la datación, pero también responde al contenido, porque las iglesias que nosotros vemos, por ejemplo, en las cartas de Timoteo o de Efesios, son iglesias ya más jerarquizadas. Es una iglesia ya tipo más institucionalizada, ya se habla de obispos, se habla de presbíteros, de ancianos, distinta a las primeras iglesias que fue fundando Pablo. Esa es una de las, digamos, de los criterios por los cuales se considera que estas cartas serían posteriores o escritas por una comunidad o por discípulos de Pablo. Ahora, que hayan sido escritas por un discípulo de Pablo no les quita autoridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque igualmente replican las enseñanzas de un apóstol.
y porque fue reconocida tempranamente por la Iglesia como inspiradas y pasaron a formar parte del canon. Son reconocidas paulatinamente en un proceso como autoritativas. Y desde el momento que son canónicas, ya la Iglesia y nosotros todos, los cristianos, las reconocemos como de parte de Dios, ¿no? Como parte del canon, como inspiradas, eh, como infalibles, autoritativas totalmente. Entonces no sería un problema, no sería un problema la autoría cuando ya están canonizadas, ¿no? Es lo mismo que pasa un poco con la crítica textual, que a veces dice, no, este texto es espurio, el relato de la mujer adúltera no está en los manuscritos originales, pero eso es algo que ya la Iglesia resolvió. La tradición de la Iglesia, y no hablo de la tradición de la Iglesia católica, sino como Iglesia en conjunto, como cristianismo en conjunto, es algo que ya resolvió, ya están en el canon. Entonces, para nosotros como protestantes tampoco debiese ser un problema, porque ya están dentro del canon, lo mismo las cartas paulinas. Nosotros creemos que el Espíritu Santo fue protegiendo su palabra y nos llegó así. Ahora, es interesante, sí, ver estas diferencias que existen entre ciertas cartas y podemos hacer un análisis teológico más profundo cuando tenemos estos datos, pero no nos afectan la doctrina esencial ni tampoco afecta la autoridad que estas cartas puedan tener, porque como te digo, igual son de enseñanzas paulinas que la iglesia fue reconociendo. Em, a diferencia, sí, la diferencia podríamos decirlo que, por ejemplo, cuando Pedro habla de la autoridad que tenía Pablo, cuando dice que le asigna el rol de escrituras, las pone al mismo nivel de las escrituras del Antiguo Testamento, eso tenía más referencia con las primeras cartas de Pablo, especialmente Tesalonicense, por ejemplo, que es la más antigua y la más antigua del Nuevo Testamento también. Entonces, eso podría ser el reconocimiento más temprano de algunas cartas de Pablo que de otras. No sé si alguien más tiene otra pregunta. A ver, el chat. No, creo que O no. ahí levantando la manito. ¿No? Bueno, otra cosa que yo quería decir, perdón que hablé tanto, pero otra cosa que quería decirles también es en relación a Marción. Marción era un gnóstico adinerado de la época, era muy, muy influyente, no era así cualquier tipo que se le ocurrió abrir una polémica, sino que él era muy influyente y fue muy influyente en cierto sector del cristianismo, sobre todo porque era muy influyente económicamente. Marción tenía estas ideas gnósticas, ¿no? Y él creía que Jesús y sus enseñanzas eran solo de bondad y amor. Por eso que a él le resultaban contradictorias totalmente estas enseñanzas del Antiguo Testamento, ver a, a Dios ahí destruyendo a sus enemigos y las guerras y todo eso. Entonces él designó que todo el Antiguo Testamento estaba mal y que ese no era el Dios que enseñaba Jesús, sino que era un demiurgo, que era una especie de demonio. ¿Ya? Y por eso él recopiló solamente un evangelio, que fue Lucas, y algunas cartas paulinas. Y con eso él construyó el primer canon. Gracias a Marción, así irónicamente, se empieza a establecer el canon bíblico. Hasta ese momento no fue necesario porque ya se reconocían cuáles eran los documentos o los papiros tenían más autoridad, que reconocía la iglesia. Y sin embargo, con Marción es como comienza casi todo el proceso, especialmente del canon del Nuevo Testamento. Ya nunca se discutió tanto el Antiguo Testamento hasta la recopilación de Jerónimo, pero hasta aquí, y ya empiezan a salir las primeras listas, ¿no? Las de Ireneo, me parece que fueron las primeras, el fragmento moratorio, y empiezan las primeras listas del canon. Así que, para que sepamos, le debemos a Marción el tener el canon, ¿no? Bueno, todos sabemos que todo es por la providencia del Señor, pero con Marción se inicia, así que eso es interesante. No es que el Papa Damaso el mandó a Jerónimo a hacer la recopilación, sino que la iglesia en forma, por un sentido apologético, comenzó a definir ya el canon bíblico, los textos autoritativos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algún quiere decir algo? Lo que sea, ¿le gustó, no le gustó? ¿Dudas? Lo que sea. Una encuesta de calidad en servicio. Sí, Todo bien, 5 estrellas. Buen servicio. buen servicio, dice. 5 estrellas.
Sí. Es primera clase, ¿eh? Nada, nada. Ahí Andrés parece que tiene una pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, no, no, solo estaba Ah, aplaudiendo. bueno. Ah, ok, pensé que habías levantado la mano. Está bien, está bien, está bien. Pues ¿No? hermano. ¿Alguna duda? Porque igual uno dice cosas que no es tan habitual hablar. Entonces, ¿no tienen alguna duda? ¿Sí, Natalia? ¿No? No, solo puse, o no fue eso lo que hice, una reacción de Ah, un aplauso. aplauso también allá. No, es que Pero me confunden entonces porque eso, cuando lo hacemos en el otro lado sale una manito para pedir la palabra. no era eso, una reacción de aplauso nada más. Bien. Contenta con el servicio, voy a recomendar esta aerolínea. Ya está, Muy ya. bien. Sí, como ven ustedes, aquí ya estamos viendo cómo va creciendo el cristianismo, ¿no? Por eso esta es la infancia del cristianismo, pero vemos un cristianismo en pañales cuando comenzamos recién los primeros capítulos, cuando vimos cómo empezó a expandirse, cuando vimos que esto no surgió ahí con Pedro levantando su iglesia y Jesús entregándole las llaves, sino que vimos cómo comenzó todo como pequeñas llamas en forma espontánea en diferentes lugares del viejo continente, ¿no? Especialmente en el Medio Oriente y partes de Europa. Comienza este movimiento de Jesús. Y vemos ahora que ya va bastante avanzado, ya el movimiento paulino se está tomando, está haciendo del cristianismo una visión universal. Así que ya está comenzando a caminar nuestro protagonista, nuestro cristianismo, ¿no? Ya como religión. Claro, lo siento, Kevin, pero Mateo 16, 18, no, ya. Claro. Sí. Bueno, ya en el siglo I, bueno, tenemos algunos textos que se pueden considerar parte de la patrística, como la Didaché, y ya en el siglo, cuando pasemos el 125, ahí ya vamos a empezar con Ignacio de Antioquía y los demás. Así que, así que sí, ahí vamos. Bueno, ¿alguna otra cosa más? Si no, pues ya. Ya llegamos a nuestro destino. Ya vayan por sus maletas. No las vayan a perder ahí en el, la cosa esa donde ponen las maletas. Pues bueno, hermanos, pues muchas gracias por venir. Pues que tengan bonita noche. Y ahorita en un rato subo el video, pues si lo quieren repasar. No sé si alguien quiere el PowerPoint porque está, no sé, pero la última vez que saqué uno de estos estaba pesadísimo. No sé por qué. Pero si lo quieren, con mucho gusto. Eh, y pues bueno, pues ya nos despedimos. Gracias por todo. Gracias, Luis. Gracias, Sí, estuvo muy buena la clase, sí. sí. Gracias a todos por participar. El Señor les bendiga. Próxima clase es el capítulo 12. Y nos van a quedar solo 2 capítulos para terminar el libro. Bien. Saludos, Ok. bendiciones a todos. Pues nos vamos. Buenas noches. Buenas noches. A ver. Voy a poner Buenas noches, a ver. eh, Buena, Luis. ¿sí me escucha? A ver. Ah, sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Dios los bendiga mucho. Dios le Chao. bendiga. Bendiciones. Ay, Chao, Kevin. ya, vamos. Chao. Vamos a terminar aquí.